La función respiratoria del pulmón consiste simplemente en el mantenimiento de un intercambio gaseoso para la preservación de unas concentraciones normales de oxígeno y dióxido de carbono. Indirectamente, obviamente, el pulmón también va a participar en la regulación del equilibrio ácido-base. Esas tres funciones, obviamente, son las funciones respiratorias, y para lo cual tiene que existir una organización en la cual ustedes están viendo solamente el pulmón es una parte de todo el sistema. Entonces, más que aparato respiratorio, conviene hablar del sistema respiratorio. La respiración, obviamente, empieza con un impulso neurológico al nivel del centro respiratorio que está en el sistema nervioso central y fundamentalmente en el bulbo. Como ustedes ven, el bulbo inicia los movimientos respiratorios. Ahí se encuentra un grupo de células que constituyen el centro, o un grupo que corresponde a la integración y otro grupo que corresponde al centro neumotáxico, que da la regulación de la respiración. Pero sin embargo, ven ustedes que tienen aferencias, cierra la puerta por favor, que tienen aferencias superiores, ¿cierto?, que vienen desde la corteza, y eso facilita o determina que la respiración en cierta forma puede ser voluntaria. Ustedes pueden ventilar, aumentar la ventilación voluntariamente o cesar la ventilación de manera transitoria. Además hay una serie de niveles, a niveles subcorticales, antes de llegar al bulbo raquídeo, que van a regular una característica de la respiración que se llama ritmo respiratorio. Todos estos estímulos que salen del aparato, digestivo o del aparato, del sistema nervioso, obviamente van a ser transmitidos a través de los nervios hacia otro elemento fundamental de la respiración, que es la caja torácica. Ustedes saben que el pulmón no se moviliza, el pulmón solamente sigue de manera pasiva los movimientos de la caja torácica, por eso se llama cuello. En consecuencia, de esta manera se va a producir la incorporación del aire y se va a producir el intercambio gaseoso. Miren ustedes, pero a pesar de eso, tampoco es exclusivo el pulmón en este caso, porque si no hay una perfusión adecuada, tampoco se va a producir entonces un intercambio adecuado. Recuerden ustedes que la finalidad en última instancia del pulmón es la captación del oxígeno para ser transportado hacia las intimidades de las células, fundamentalmente a las mitocondrias, y por eso que se llama respiración interna. Entonces, de tal manera que la circulación también es fundamental. Todo este sistema, obviamente, está regulado por una serie de receptores. O sea, el pulmón tiene la capacidad de poder adaptarse a las diversas circunstancias, no solamente en condiciones basales, sino también en las exigencias de la actividad física, del ejercicio, de la enfermedad definitivamente. Y esto se hace a través de una serie de receptores. Receptores periféricos que pueden estar inclusive en las articulaciones o los huesos, en el intersticio del pulmón, ¿cierto? Y también, obviamente, unos receptores que responden a una serie de estímulos químicos, los llamados quimioreceptores. Acuerden ustedes que quimioreceptores hay dos tipos: un quimioreceptor central, fundamentalmente relacionado con la percepción de las variaciones del anhídrido carbónico, que es un centro que está muy cercano al centro respiratorio. Y el otro son los quimioreceptores periféricos, ¿no es cierto?, que más son sensibles a las concentraciones de oxígeno. Y estos están ubicados en la bifurcación de la carótida, ¿cierto?, y en el callado de la aorta. Son los quimioreceptores periféricos. Entonces, todo este sistema se organiza de alguna manera para preservar entonces concentraciones adecuadas de oxígeno, anhídrido carbónico, y mantener un pH dentro del rango normal. Esta situación tiene que adaptarse a las diversas condiciones del paciente convencional, ¿no es cierto? Cuando el pulmón es incapaz de proporcionar estas concentraciones de manera adecuada, el paciente de alguna manera va a tener alguna molestia, alguna queja. Y esa queja que ustedes van a escuchar con frecuencia es que el paciente dice: no puedo respirar, o respiro insuficientemente, ¿no?, o tengo dificultad para respirar. Y en última instancia es el problema que ustedes conocen como disnea. Entonces nosotros vamos para que ustedes comprendan, entonces el mecanismo de la disnea, ¿no es cierto?, es la necesidad de que ustedes entiendan cómo es la integración de todo el sistema. La disnea, obviamente, es una molestia que es a veces un poco difícil de definir por parte del paciente. El paciente lo expresa de diferentes maneras: respiración corta, me ahogo, me falta el aire, me asfixio, ¿cierto? En última instancia, obviamente, tiene pues, una traducción de tipo de ansiedad. Es diferente a la necesidad de ventilación que ustedes tienen cuando hacen una actividad física, ¿cierto? Ustedes ventilan sin ningún tipo de problema de angustia. En cambio, el paciente que tiene una sensación de disnea por alteración de cualquiera de estos elementos, el paciente tiene una sensación de insatisfacción, y eso es lo que se denomina entonces con disnea. La precisión, obviamente,
es variable. El paciente puede tener pues, una apreciación diferente de la del médico, pero nosotros tenemos que catalogar entonces cuál es la importancia realmente de esta molestia. Que van a ver más adelante ustedes una serie de otras alternativas que pueden semejar disnea o tipos peculiares de disnea que realmente no tienen mayor importancia, simplemente identificarlo y tratarlo de una manera completamente diferente. Hay algunos síntomas que tranquilamente pueden de repente confundirse, pero es bueno que ustedes tomen en cuenta. Entre ellos, por ejemplo, la taquipnia. La taquipnia solamente es el incremento de la frecuencia respiratoria, no tiene nada que ver con la disnea, solamente aumento de la frecuencia respiratoria, ¿cierto? Entonces, toda respiración por encima de 20 se considera como una taquipnia, que puede ser expresión obviamente de una insuficiencia respiratoria o de la disnea, puede ser expresión, pero no necesariamente. Un paciente tenso, nervioso, obviamente puede comenzar a ventilar de manera incrementada, aumentar la frecuencia respiratoria, obviamente sin ser una disnea. El otro problema es la hiperventilación. La hiperventilación solamente lo que está denominando es un aumento de la ventilación por encima de los requerimientos normales del paciente. Igualmente esto ocurre en los pacientes tensos, ansiosos, ¿no? Los pacientes que están bajo una situación de tensión pueden comenzar a hiperventilar, obviamente sin necesidad de tener obviamente una necesidad objetiva de aumentar la concentración de oxígeno y del problema del torrente sanguíneo. Igualmente otro término que puede permitirse de repente cierta confusión y que muchas veces está asociado a disnea es la sensación de fatiga o cansancio. Acá la fatiga o cansancio obviamente no estamos hablando de cansancio fisiológico, sino de cansancio patológico, ¿cierto? Es la persona que siente una sensación de disminución de la vitalidad, obviamente, ¿cierto? Que obviamente se cansa más fácilmente que otras personas. Esto más alude a una alteración de tipo neuromuscular más que respiratorio. Y otro término que acá no se encuentra, pero que es conveniente que ustedes tengan en cuenta, es la astenia. La astenia es prácticamente una sensación de falta de ánimo psicofísico. Al tener astenia, el paciente ni siquiera se imagina o ni siquiera hace una mínima actividad. El paciente ya de por sí se siente cansado antes de iniciar cualquier actividad. Entonces, estos términos hay que diferenciarlos para no caer en el error de considerar una de estas manifestaciones como si fuera una disnea. Obviamente los mecanismos que van a condicionar la disnea de tipo respiratorio son de diversa naturaleza. Están provocados por la estimulación de una serie de receptores que pueden ser ubicados, pueden ser mencionados, a nivel de las articulaciones, a nivel del intersticio pulmonar, a nivel de la pared torácica, etcétera, etcétera, a nivel de los bronquios. Entonces salen una serie de estímulos que de alguna manera, cuando son perturbados, pueden realmente expresarse bajo la forma de disnea. En resumen, el mecanismo fisiopatológico de la disnea respiratoria es variado. Obviamente va a depender la condición clínica que tiene el paciente. En última instancia, cualquiera que sea la procedencia de esta sensación de mayor necesidad respiratoria, puede partir de una serie de centros, obviamente, y en este caso, el centro respiratorio se encuentra una sobreestimulación. Esta sobreestimulación que no da una respuesta proporcional, por eso que el paciente piensa que a pesar de su esfuerzo, no está respirando apropiadamente, y esto es lo que da la denominación de disnea. También hemos mencionado que hay una serie de receptores distribuidos en diversos órganos, como receptores intratorácicos, que son mediados por el nervio vago, los nervios somáticos referentes procedentes de las estructuras que se llaman los bulbos respiratorios, quimioreceptores que hemos mencionado, tanto centrales como periféricos, y centros respiratorios superiores, corticales y subcorticales, que de alguna manera pueden estar implicados en el mecanismo de la disnea. Hay diferentes mecanismos, como he mencionado. Estos mecanismos podemos ubicarlos en diversas estructuras del aparato respiratorio. Puede haber incremento de la asistencia de las vías respiratorias, puede presentarse en un pulmón anormalmente rígido, en este caso obviamente la compliance y la distensibilidad del pulmón está comprometida con la fibrosis pulmonar. En el tromboembolismo se dice que hay estimulación de unos receptores especiales que se llaman receptores J, se encuentran en el parénquima, en el parénquima pulmonar. También cualquier situación que interfiere con el movimiento del pulmón, como es la localización de elementos anormales en el espacio pleural, como el neumotórax o el derrame pleural, obviamente interfiere, o sea, acá hay una interferencia mecánica. Igualmente, si el paciente no puede movilizar la caja torácica por diversas circunstancias, fracturas costales, mialgia intercostal,
parálisis, por ejemplo, de los músculos respiratorios, Guillain-Barré, miastenia gravis, etcétera, etcétera, miren ustedes, en este caso el pulmón no tiene absolutamente nada que ver, y el paciente va a tener alteraciones de intercambio gaseoso y probablemente va a tener la sensación angustiosa de una respiración insuficiente. Sin embargo, a pesar de que la disnea es una manifestación subjetiva, ¿no? La respiración insuficiente angustiosa que tiene el paciente, ustedes pueden ver algunas manifestaciones objetivas, ¿cierto? Uno de ellos puede encontrar hiperventilación, ¿cierto? Puede encontrar también aumento de la frecuencia respiratoria y como consecuencia de este aumento de la actividad de los músculos intercostales, fundamentalmente los músculos intercostales primarios y también de los accesorios, se va a producir una variación interna negativa de la presión que va a determinar una retracción de los espacios intercostales y de los espacios subclaviculares. Esta alteración se conoce con el nombre de tirajes, o sea, tiraje supraclavicular, infraclavicular y tirajes intercostales, simplemente por incremento de la mecánica respiratoria y debido a una hiperactividad de los músculos respiratorios tanto primarios como accesorios. Y obviamente paralelamente el paciente tiene una sensación de intranquilidad. En cuanto a la clasificación de los sistemas de la disnea, hay diversos, uno de ellos siempre hay que relacionarlo con la magnitud de la actividad física necesaria para desencadenarlo. Entonces hay varias clasificaciones. Yo le pongo acá la clasificación de la British Medical, que no lo utilizamos definitivamente. Hay otra clasificación que nosotros más utilizamos de manera corriente y clasificamos las disneas en relación a la magnitud de esfuerzo. Decimos disneas a gran esfuerzo, disneas a mediano esfuerzo, disneas a pequeño esfuerzo y disnea en reposo. El disnea a gran esfuerzo a veces es un poco difícil de definir, pero esto está en relación, obviamente, con la edad del paciente y con su condicionamiento físico. Entonces, un paciente entrenado probablemente tiene mayor capacidad de actividad física que otro de su misma edad que no es entrenado. Entonces, una disnea de gran esfuerzo debe ser catalogada aquella situación en la cual el paciente comienza a sentir la dificultad respiratoria cuando hacía las actividades físicas que normalmente las hacía sin molestias. Esa es una disnea de gran esfuerzo. En un anciano se da de repente a caminar por sus últimas 3 cuadras, 4 cuadras. Un deportista se da a caminar 6 kilómetros, 7 kilómetros de repente, ¿no? Porque hacía un training de repente de 10 kilómetros de manera cotidiana. Entonces uno tiene que adaptar de acuerdo a la condición del paciente. Una disnea de mediano esfuerzo ya tiene una connotación un poco más clara. Dicen que es la disnea que se presenta cuando el paciente camina 100 metros en terreno plano o sube un primer piso. El paciente tiene que, no puede respirar adecuadamente y tiene que hacer de repente un stop. Las disneas a pequeños esfuerzos, los pequeños esfuerzos vienen referidos a todas las necesidades básicas que realiza el paciente. Disnea al momento de comer, disnea al hablar, disnea al peinarse, al amarrarse a los zapatos, al vestirse, etcétera, etcétera. En estos casos los pacientes, pues, cuando ustedes toman la historia clínica, va a ser muy difícil que le contesten con oraciones largas. Generalmente el paciente conversa con frases cortas, se toma un tiempo para poder respirar y nuevamente contestar una de las preguntas que ustedes pueden hacer. Entonces, esto es importante, ver no solamente el tipo de disnea, sino la forma como progresa. El tiempo en que progresa la disnea es fundamental. ¿Qué le está diciendo a ustedes la disnea? Le está diciendo que tiene algún problema en el pulmón que está generando esta molestia. Y si la disnea es súbita, ustedes tienen que pensar que el factor clínico obviamente también es súbito. No puede ser de repente un neumotórax. Pero si la disnea es de meses o de años, ustedes tienen que pensar que el paciente tiene una afección también de meses o de años. Un paciente con una fibrosis pulmonar probablemente va a tener una disnea de años, probablemente o de meses, ¿no es cierto? Entonces, es importante entonces no solamente determinar el tipo de disnea en relación con la magnitud del ejercicio, sino también determinar la forma como evoluciona en el tiempo. También puede tener un grupo de otras disneas llamadas disneas posicionales. La disnea posicional es muy conocida, que probablemente lo han escuchado ustedes, es la intolerancia al decúbito. El paciente se ve obligado a usar almohadas. Aquí también hay una progresión. El paciente inicia con una almohada, con 2 almohadas, con 3, porque el paciente tiene que dormir sentado. La progresión también es sumamente importante y en la historia clínica debe constar esa enfermedad. Otra es la trepopnea, que es una intolerancia al decúbito lateral. ¿Cierto? El paciente no puede adoptar un decúbito lateral, como ocurre, por ejemplo, en los derrames pleurales,
Un paciente que tiene una hernia pleural en el lado izquierdo, obviamente va a tender a acostarse sobre el lado izquierdo, porque de esa manera obviamente libera el otro pulmón normal para que pueda ventilar. Entonces el paciente tendrá una trepopnea, probablemente cuando adopta el decúbito lateral derecho. Una disnea que no está muy bien especificada y que no tiene una explicación bastante clara y sensata es la platipnea, que más bien es una forma inversa a la ortopnea, que es una intolerancia a la posición sentada. La disnea paroxística nocturna es una disnea peculiar, ¿no?, en la cual el paciente puede tolerar el decúbito dorsal durante 1 o 2 horas al momento de acostarse, ¿no?, y a la segunda o tercera hora el paciente comienza a sentir la dificultad para respirar. El paciente se levanta, muchas veces se levanta, camina, abre las ventanas, le pasa la disnea y el paciente nuevamente puede acostarse, ¿no? Esta forma de disnea, que es una disnea cíclica, se llama disnea paroxística nocturna. Obviamente disnea con la dificultad paroxística porque se presenta de manera cíclica y nocturna porque bueno, de noche pues uno tiende a adoptar el decúbito dorsal. Estos tipos de disnea lamentablemente no me dicen qué tipo de órgano o sistema pueden estar generando. Solamente de estas líneas, la más importante, y por eso tienen que conocer, es la disnea paroxística nocturna. La disnea paroxística nocturna está más asociado a falla del ventrículo izquierdo, es una disnea más de tipo cardiovascular, con una sola excepción. Solamente se tiene que descartar las crisis asmáticas nocturnas. O sea, si un paciente no tiene antecedentes de asma cardíaca, de asma, y tiene disnea paroxística nocturna, este paciente probablemente tiene una manifestación de una insuficiencia ventricular izquierda. Ahí están las líneas, la clasificación. Siempre cuando están frente a disnea tienen varias posibilidades: disnea respiratoria, disnea cardíaca, disnea de transporte y disnea psicógena. Creo que si tienen en la cabeza esas 4 situaciones, es bastante fácil hacer el enfoque de un paciente con disnea. Obviamente la disnea psicógena es la disnea, obviamente, que tiene el paciente ansioso, tenso. Obviamente este paciente no tiene ningún problema desde el punto de vista respiratorio, el problema es a nivel afectivo, emocional. Han estudiado ustedes el síndrome anémico, y dentro del síndrome anémico ustedes han visto que una manifestación de la disnea, ¿no?, que interviene obviamente el transporte de oxígeno se ve alterado por la disminución de la hemoglobina. Entonces, cuando estamos frente a una disnea, generalmente estamos haciendo siempre un diagnóstico diferencial entre una disnea respiratoria y una disnea cardiovascular. Entonces, la disnea respiratoria obedece a una serie de mecanismos fisiopatológicos como mencionado. En cambio, la disnea cardíaca, ya verán ustedes en la parte del aparato cardiovascular, la disnea cardíaca solamente obedece a un problema de congestión. Hay un solo mecanismo fisiopatológico de la disnea cardíaca, que es la congestión pulmonar. En cambio, en la disnea respiratoria hay una serie de mecanismos que van a ver ustedes: mecanismos bronquiales, parenquimales, intersticiales, vasculares, pleurales, etcétera, etcétera. Entonces, los mecanismos que generan la disnea respiratoria son múltiples. Acá tienen ustedes enfermedades de la vía respiratoria que pueden producir, ¿cierto? Si un paciente tiene, por ejemplo, un espasmo de la vía respiratoria, obviamente va a tener disnea, y eso pueden encontrar ustedes en el paciente que tiene asma bronquial. Ayer decíamos una diferencia entre la vía respiratoria alta y baja. Estamos hablando del asma bronquial de vías respiratorias bajas. Entonces, la obstrucción de las vías respiratorias bajas en el paciente asmático va a producir un tipo peculiar de disnea. El paciente tiene más dificultad para expeler el aire, ¿cierto? Y por eso se dice que el paciente tiene una disnea expiratoria, y generalmente va acompañado de un ruido de intensidad alta llamada sibilancias. Entonces, fácilmente a veces afectando al paciente se da cuenta uno que el paciente tiene una obstrucción de vía respiratoria baja. La obstrucción de vía respiratoria alta, fundamentalmente al nivel de la glotis, va a producir más bien una disnea en fase inspiratoria, todo lo contrario al otro. Y generalmente los pacientes vienen acompañados la disnea de una respiración o de un ruido de tonalidad alta, ¿cierto?, llamado estridor laríngeo, ¿cierto? El paciente respira, ¿no? Eso significa que tiene una obstrucción de la vía respiratoria alta. O sea, más compromete la vía o la fase inspiratoria, está asociado a estridor otornal. La obstrucción de la vía respiratoria baja está asociado a una disnea expiratoria y se acompaña de un ruido llamado sibilancias. La enfermedad intersticial pulmonar también obviamente es otro mecanismo en las fibrosis respiratorias, ¿cierto?, como el distrés respiratorio, las neumonías, bronconeumonías, enfermedad pulmonar intersticial, ¿cierto?, y la embolia pulmonar, ¿cierto?, enfermedades de la vasculatura pulmonar, que como mencionaba, el embolismo pulmonar es una complicación muy importante cuando el paciente está postrado y puede ser obviamente objetivada a través simplemente de disnea.
un paciente postrado, ¿cierto? Y súbitamente hace disnea, lo primero que tiene que hacer es un embolismo pulmonar. Obviamente las enfermedades pleurales, como he mencionado, cualquier interferencia en el espacio pleural va a impedir que el pulmón se distienda adecuadamente y en consecuencia el paciente puede tener disnea. Ocurre en los neumotores, en el derrame pleural, ¿no es cierto? Y las alteraciones de la pared también mencionamos, ¿no? Pacientes con parálisis, ¿no es cierto?, con tipo de miastenia, Guillain-Barré, con hematitis, alteraciones neuromusculares, ¿no es cierto? Y las personas que tienen paredes con alteraciones bastante notorias, como la escoliosis, etcétera, que puede comprometer la mecánica respiratoria. Nuevamente ahí tienen ustedes la línea cardiovascular por falla ventricular izquierda, la línea de transporte, que es la línea severa, y la línea psicógena ansiosa, que es psicosomática. Entonces, lo interesante de la línea psicógena, pues van a ver ustedes que es una línea caprichosa, ¿no? Todas las líneas obviamente se incrementan o se descompensan o se presentan con algún esfuerzo, se agravan con el esfuerzo. Pero en la línea psicógena a veces el esfuerzo nos tiene calma, ¿no? El paciente se siente más con falla respiratoria que se ahoga cuando está dentro de un ambiente cerrado. Sin embargo, sale y camina y el paciente se libera. Entonces, esa presentación caprichosa y más los datos probablemente del desorden emocional, ¿no? nos facilita planificar esta lista de psicólogos. Hay algunos tipos de disnea, pero yo no los considero como disnea, pero que son alteraciones del patrón respiratorio. Hablamos de los centros subcorticales, ¿cierto?, que regulan una función del pulmón o un tipo de la función pulmonar, que es el ritmo respiratorio. El ritmo respiratorio se puede alterar. Una alteración obviamente va a dar varios patrones respiratorios. Uno de ellos es el patrón o la respiración de Cheyne-Stokes, ¿no?, que se produce por una disminución de la sensibilidad del centro respiratorio. Y como el centro respiratorio de alguna manera es gatillado por las concentraciones de anhídrido carbónico, entonces el paciente tiene una fase de apnea inicial donde se acumula anhídrido carbónico, ¿cierto? Se levanta el anhídrido carbónico, estimula el centro respiratorio y el centro respiratorio responde de manera paulatina, alcanzando un máximo, luego baja, después de barrido el anhídrido carbónico, ¿no?, hasta prácticamente hacer una ventilación bastante escasa y entrar nuevamente en apnea. Esa es una respiración de Cheyne-Stokes. Al lado de esa respiración de Cheyne-Stokes tienen ustedes la otra respiración, además, la respiración de Kuznets. La respiración de Kuznets es una respiración amplia, ¿no?, ustedes ya lo conocen como respiración acidótica. Es un mecanismo de compensación para la acidosis. Se dan cuenta entonces que no tiene nada de disnea, simplemente una compensación a una alteración ácido-básica que tiene el paciente. La respiración de Biot son respiraciones irregulares, donde el paciente si bien tiene movimientos respiratorios amplios, pero los intervalos están completamente irregulares. Esa es la respiración de Biot, para que ustedes diferencien de la respiración atáxica, en donde hay alteración no solamente del intervalo, sino también de la amplitud de la respiración. Y finalmente la respiración, el boqueo, que es la respiración del paciente agónico, es prácticamente una respiración inefectiva porque no moviliza absolutamente nada de aire. Otros síntomas que van a encontrar ustedes concomitantemente a veces con esta alteración es la cianosis. La cianosis tiene que ser la coloración azulada de las mucosas y de la piel, obviamente por incremento de la hemoglobina reducida. Normalmente nosotros tenemos anhídrido carbónico, pero la proporción de una persona que tiene 12 gramos es menor, que es del 5%. Entonces, si una persona tiene un incremento mayor por encima del 5%, la sangre va a tener una coloración o va a dar una coloración azulada y eso se denomina entonces una cianosis. Acuérdense ustedes, dentro de los factores que intervienen en la modificación del color de la piel está obviamente la calidad de la hemoglobina, la cantidad de la hemoglobina y la calidad de la hemoglobina. Entonces, nuevamente, el umbral, nosotros conocemos eso, el mayor del 5%, lo que llamamos el umbral cianótico. Un paciente que tiene mayor del 5% de hemoglobina reducida va a presentar clínicamente entonces una cianosis. Y obviamente los síntomas mejores para poder ver esto son las zonas más irrigadas y las zonas que pueden dar contraste. Son los lechos unguiales, los labios, los pabellones auriculares, etcétera, etcétera. Nos sirve para hacer una apreciación adecuada. Obviamente, la iluminación tiene que ser preferentemente el tema de luz blanca y en el día, probablemente de noche, con una luz no muy clara, puede tranquilamente pasar desapercibida. Hay que diferenciarlo de otra situación que se llama la eritrocianosis, que se presenta en los pacientes con policitemia. Pacientes que tienen hemoglobina de 17, 18, obviamente pueden tener
una coloración rojo azulado. Desde el punto de vista de la clasificación, tienen ustedes cianosis centrales y cianosis periféricas, y pueden tener una clasificación o una combinación de ambas llamadas cianosis mixtas, ¿no? Y pueden tener también otra que se llama cianosis diferencial, o sea, puede haber en una extremidad y no haber en la otra extremidad, ¿no? Y también puede haber cianosis por ya no alteración de la hemoglobina reducida o la carboxihemoglobina, sino por otros tipos de hemoglobina, como la methemoglobina, la superhemoglobina, tóxicos exógenos, nitritos, tenacetina, sulfamida, anilina. Obviamente todo eso puede uno conocer simplemente haciendo un interrogatorio del paciente. Acá tienen un esquema, la clasificación. Lo primero que tienen que hacer es descartar algunas coloraciones que pueden realmente confundir: la eritrosis, como mencionaba, la eritrocianosis, y la alquiliosis, que es la intoxicación por placa. En estos casos también puede tener el paciente cierta coloración, por ejemplo, azulada, ¿no? Pero fundamentalmente, las otras cianosis, como methemoglobina, superhemoglobina, hay que tenerlo en cuenta. Y fundamentalmente la cianosis central y la cianosis periférica. La cianosis central, que son de dos tipos, fundamentalmente puede ser cardiovascular y respiratoria, y la periférica, generalmente producida por vasoespasmo o por obstrucción, ¿no es cierto?, donde hay enlentecimiento de la circulación y la extracción de oxígeno a nivel periférico se incrementa. En consecuencia, si se incrementa la extracción de oxígeno, la hemoglobina tiene mayor espacio para cargarse de anhídrido carbónico y el paciente puede tener cianosis periférica. Y finalmente puede haber una combinación de ambas, o sea, cianosis central y cianosis periférica. ¿Cómo hacemos la diferenciación? Ahí tienen ustedes cómo diferenciar. La cianosis central obviamente es una cianosis generalizada, compromete las mucosas, como no está alterada la circulación, es caliente, no en el sentido de que quema, ¿no? La temperatura se mantiene, no es una cianosis fría, ¿no es cierto? Y la respuesta que ustedes han visto en los pacientes que tienen desaturación crónica, los dedos en panel de tambor, o sea, la atropaquia, que definitivamente está presente, y la respuesta del organismo frente a una desaturación, obviamente, es el incremento de la producción de hemoglobina o de glóbulos rojos. El paciente tiene entonces poliglobulia. ¿Y cómo mejoran ustedes una cianosis de tipo central? Pueden mejorar mediante la administración de oxígeno. ¿Sí? Contrario a eso, la cianosis periférica está localizada solamente distal, ¿cierto? No compromete las mucosas, obviamente van a encontrar ustedes en los lechos uviales probablemente, pero no en los labios ni en la lengua. Es fría porque se está trastornada la circulación es lenta, hay aumento por medio de la extracción de oxígeno. No hay atropaquia, obviamente, porque solamente es periférica, y tampoco hay poliglobulia, porque no hay estimulación de la médula, por ser simplemente periférica, y más bien estos tipos de cianosis mejora con la estimulación de la circulación, o sea, aplicación de calor, de masajes, eso mejora la circulación periférica, obviamente, y mejora la cianosis. ¿Cuáles son los mecanismos? Los mecanismos por los cuales se puede producir esta alteración es, primeramente, insaturación de la sangre arterial. Eso ocurre en la cianosis central, ¿cierto? Que puede ser de causa pulmonar, cualquier tipo de situación que produzca alteración del intercambio gaseoso, como puede ser hipoventilación, alteración de la relación ventilación-perfusión, ¿cierto? O alteración simplemente de la difusión que tenga la magnitud suficiente para poder producir una alteración de la eliminación del anhídrido carbónico, el paciente va a tener entonces una cianosis. En la situación de la cianosis por cardiovascular debe haber un shunt de derecha a izquierda. En ese caso, obviamente, existe una mezcla de sangre arterial con sangre venosa, ¿cierto? Pues, obviamente, se va a producir complejo de Eisenmenger, las arteriovenosas, y los derivados normales de la hemoglobina, como he mencionado, la beta-hemoglobina y la superhemoglobina, obviamente, tienen esa peculiaridad de dar este color a las mucosas cuando están, obviamente, en una concentración determinada. La cianosis periférica que se ha mencionado, mayor extracción de oxígeno, como puede ocurrir en insuficiencia cardíaca, ¿cierto? Shock de diversos tipos, que ustedes ya lo han visto, una vasoconstricción, en el fenómeno llamado en la enfermedad de Renault, ¿cierto? Una atrocianosis, y obviamente también en las obstrucciones arteriales o venosas, el paciente puede tener una cianosis, en este caso unilateral. Hay que hacer una serie de preguntas cuando están ustedes frente a cianosis: cuándo se produjo súbitamente, se ha arrollado lentamente, tengo labios azules, está el lecho uvial azul, su cuerpo está todo azul, ha habido exposición al frío, el
el Renault ha tenido que salir disparada a grandes alturas, se puede ser SO8, etcétera, etcétera. Se ha llenado alguna sustancia, otras características que puede presentar. El paciente tiene manifestaciones respiratorias, tiene tos, etcétera, etcétera. Hay edema en los tobillos, hay dolor torácico para ver si el paciente tiene alguna manifestación de problema cardiovascular. Entonces, eso es importantísimo. Otra molestia que van a tener ustedes es el dolor. El dolor ustedes ya lo han manejado en su biología general. Acá solamente van a hacer una abstracción para el tórax. Obviamente, el dolor a nivel del tórax puede ser por problemas extratorácicos y problemas intratorácicos. Extratorácicos, inclusive los famosos dolores referidos. No es raro que un cólico vesicular o un problema de vesícula sea referido a la base del pulmón del lado derecho. Entonces, hay que hacer una valoración apropiada y hacer toda la indagación, todas las características semiológicas del dolor para poder precisar. Esto se debe a la gran inervación que tiene lo que se llama la caja torácica, ¿cierto? Es transmitida la sensibilidad por diversos nervios intercostales, ramas cervicales, plexus cervical, etc. Existe entonces una gran inervación que procede de una serie de órganos, ¿no? En algunas situaciones obviamente van a encontrar ustedes un buen porcentaje. Al igual que las disneas, los dolores a veces son de tipo psicótico. Entonces, para descartar esto, obviamente hay que hacer todo un diagnóstico diferencial de este síntoma para descartar que no se trate de una enfermedad importante. La intensidad es variable, obviamente, y muchas veces no guarda relación con la naturaleza y la gravedad de la enfermedad, ¿no? La localización también igualmente puede ser variada, depende del órgano comprometido. Y acá tienen ustedes qué estructuras pueden producir dolor. Tienen ustedes estructuras torácicas, la pared torácica, fracturas costales, terraquea intercostal, efectivamente. En la pleura, síndrome pleural, van a encontrar ustedes característicamente un dolor en puñalada, etcétera, etcétera. En el pericardio, en la pericarditis, el dolor en la diastenitis y obviamente también en compromiso de otras estructuras ya no respiratorias, como es el esófago, ¿no es cierto?, que también puede dar un dolor referido a tórax. Estructuras extratorácicas, columna cervical, vesícula, estómago, páncreas, pueden dar dolores referidos a la base del tórax correspondiente. El dolor entonces no siempre significa que procede de un órgano contenido dentro del tórax, sino puede venir de otras zonas. En ese sentido, desde el punto de vista fisiopatológico, existe lo que se llama el dolor local, piel, músculos, huesos, etcétera, etcétera. El dolor propagado puede venir por afecciones de la columna vertebral, dolor referido, el dolor coronario, el dolor de las vesículas, vesicular, pancreático, etcétera, etcétera. Y 30% menos de los pacientes a veces vienen por dolores de tipo psicótico. Entonces, obviamente nos obliga a hacer un buen estudio de todas las características. Debe evaluarse entonces todas las características del dolor, más aún si se trata de dolores de tipo visceral, ¿no? ¿Qué causas pueden producir? Procesos pleuropulmonares, enfermedades infecciosas, neumonitis, abscesos, pulmonar, traqueitis, pleuritis. Acuérdense ustedes que la estimulación o la lesión del parénquima pulmonar no duele. Lo que duele es la pleura parietal. O sea, si hay una neumonía, para que haya dolor con la neumonía, tiene que estar afectado, tiene que estar irritado la pleura parietal adyacente. Enfermedades vasculares, el tromboembolismo pulmonar está asociado al dolor. En hipertensión pulmonar grave van a encontrar también dolor. El neumotórax, ¿qué decir? Y obviamente cualquier situación que está irritando la pleura parietal, como las neoplasias con apertura al espacio pleural y traumatismos torácicos, definitivamente. ¿Cierto? Procesos también pleuropulmonares, ¿no? O no pleuropulmonares, como ocurre en las patologías cardiovasculares que me han mencionado, y ahí van a encontrar tres tipos: enfermedad coronaria, un infarto, pericarditis y la disección aórtica, que ya lo veremos en la parte de cirugía cardiovascular. Procesos de origen digestivo, cólico biliar, pancreatitis, ruptura esofágica, hernia del hiato y úlcera péptica pueden confundirse con patologías respiratorias. Procesos osteomusculares, como neuritis, contusiones, enfermedades de la mama y dolores de procedencia o de origen psicótico. El estudio semiológico, solamente acá para recordarles todas las características, alrededor de 9 características que ustedes tienen que hacer para poder hacer un diagnóstico preciso. Algunos ejemplos de dolor biorítmico, también llamado dolor en puñalada, ¿cierto? Punta de costado, aumenta con la tos, con la respiración, ¿cierto? Y se irradia al cuello ocasionalmente cuando ocurre en la situación de la pleura previa traumática.
pero habitualmente no se irradia, se incrementa con la tos y está acompañado de tos seca. El dolor pericárdico obviamente es una compresión retroesternal variable con los cambios de posición, se alivia al inclinarse el paciente hacia adelante, la actitud que se conoce como plegaria completana, ¿cierto? Igual va a ocurrir en el paciente que tiene dolor de origen esofágico, obviamente hay disfagia retroesternal, que puede variarse el abdomen, varía con ingesta y tiene antecedentes obviamente de patología digestiva. Dolor de origen coronario, que no vamos a insistir, que lo van a ver ustedes en semiología cardiovascular, obviamente con todas las características de irradiación y localización. Músculo esquelético, obviamente que van a ser desencadenados con una fase maniobra de compresión, obviamente dependiendo de la localización. Y muchas veces vamos a encontrar signos de repente de traumas en el tórax que pueden estar diciendo que el paciente ha tenido una lesión de la pared torácica. Igualmente van a encontrar ustedes el dolor aneurismático, ¿cierto? Es un dolor desgarrante, especialmente en el aneurisma de la aorta, que se debe longitudinalmente al dorso, incluso a las extremidades inferiores. Y finalmente el dolor torácico, como he mencionado, es un dolor sumamente caprichoso, con una asociación bastante marcada a una alteración del estado emocional, asociado a ansiedad, hiperventilación, etc. Uno cuando vea a un paciente ya varias o tiene la experiencia de ver varios pacientes de esta naturaleza, a veces es fácil la identificación. Dolores potencialmente graves, acá para que tengan ustedes en cuenta, tromboembolismo pulmonar, neumotórax a tensión, neumomediastino, rotura esofágica, infarto agudo del pulmón y aneurisma discante de la aorta. Finalmente, esto solamente para que ustedes tengan la manifestación que ustedes ya lo han hecho en semiología general, la atropaquia es una manifestación, ¿cierto?, que se caracteriza por un incremento del tejido conectivo de la falange distal asociado a una alteración de la curvatura de la uña, ¿cierto? Eso obviamente que puede estar asociado a cirrosis o no, o sin ella, ¿cierto? Eso constituye lo que se llama dedos en palillo de tambor, ¿no? Y le da pues una configuración muy interesante al dedo. Puede presentarse, se llama, con distintas configuraciones, pero fundamentalmente tiene estas cuatro situaciones que pueden encontrar. Primeramente es el famoso ángulo del líbero, ¿no es cierto? Es el ángulo que se forma trazando una línea por la glúndula, perdón, por la uña, el otro del lecho uvial, ¿no es cierto? En el caso de la atropaquia, este ángulo está disminuido. El otro obviamente es un aumento de la curvatura de la uña, ¿cierto? El otro es la proliferación del tejido conjuntivo subuvial y finalmente ensanchamiento de la última falange, que se denomina dedo en palillo de tambor, ¿cierto? ¿Y cuáles son las causas? Tienen ustedes enfermedades cardíacas congénitas, obviamente como shunt derecha izquierda, endocarditis, enfermedades hepáticas, ¿no? Para que vean ustedes que no es privativo, cardíaco y respiratorio. Puede presentarse enfermedades hepáticas crónicas como la cirrosis biliar, enfermedades intestinales como el Crohn, colitis ulcerativa, y obviamente enfermedades pulmonares como carcinoma pulmonar pleural, bronquiectasis, abscesos, enfermedades pulmonares intersticiales. Una forma bastante notoria de esta atropaquia es la osteoartropatía pulmonar hipertrófica, en la cual no solamente están comprometidos los dedos, sino están comprometidos inclusive las extremidades, ¿no? Los huesos largos, los pacientes tienen artralgias y a veces tienen artritis, ¿no? Y cuando se presenta esta situación, lo más frecuente que se trate es de una tumoración maligna pulmonar o pleural. La atropaquia, el mecanismo no está completamente aclarado. Dicen que hay un incremento del flujo sanguíneo a nivel de los lechos de los dedos, y sobrecrecimiento del tejido conectivo, y parece obedecer a reflejos neurovegetativos, ya que la sección del bajo impide que se genere este tipo de activos. Muy bien, esta es la información. Si quieren grabarlo, por favor, porque ya vienen los días.